You don't need to. Yashomati Nandana. Yashomati Nandana. Significa la madre. I have to speak English, please. It's the mother. Yasomati Nandan is the mother of Krishna. Yasomati Nandan es la mamá de Krishna. Krishna is the son of Yashoda. Y Krishna es el hijo de Yashoda. And Yasho means fame. Y Yasho significa fama. And Yashoda means one who expands fame. Y Yashoda significa una que expande la fama. So that's Yashoda's name, and then Yasomati, mother Yashoda, son Nandana. Así que Yashoda es la madre Yashoda del hijo de Nandana. So you can, when you chant this song every morning, correcto? Así que ustedes cantan esta canción todas las mañanas, ¿no? So now you can understand what you're chanting. Así ahora pueden entender qué es lo que están cantando. Braja, Bharo, Nagar. Braja. So Braja is Vrindavan. Así que Braja es Vrindavan. There's another name for Vrindavan is Braj. Y otro nombre para Vrindavan es Braj. And Braja Bharo Nagara means he wanders around Braj. Y Braja Bharo Nagara significa que él pues pasea o está por ese lugar de Braj. Nagar means like the area. Braja Bharo Nagar, he wanders around Braja. Nagar significa la área. Así que Braja Nagara está alrededor del área. And Gokul is another name of that area of Vrindavan. Así que Goku es otro nombre de la zona de Vrindavan. And Ranjana means he gives delight or pleasure Y Ranjana to the significa people of Gokul. que da el placer a las personas de Gokul. Gokula Ranjana. Gokula Ranjana. Prabhupada has a disciple, Gokula Ranjana Das. Prabhupada tenía un discípulo, Gokula Ranjana Das. So Gokula Ranjana means what? Así que Gokula Ranjana significa ¿qué? One who gives pleasure. Pleasure, yeah. You speak loud, because if she uses the mic, this doesn't sound. Ajá, es que si usa el micrófono se escucha más, por eso. Voy a hablar Más fuerte. Ok. Hare Krishna. And Kana is a name of Krishna. Y A nickname. Kana es un nombre de Krishna. So, Gopi Paranadana. Así que Gopi Paranadana. Paranadana means life and soul. Paranadana significa vida y alma. So he's the life and soul of the gopis. Así que es la vida y el alma de las gopis. Without Krishna, the gopis cannot live. Sin Krishna, las gopis no pueden vivir. Sometimes it's said when Krishna left Vrindavan in separation, the gopis looked like they just dried up. Y algunas veces se dice que cuando Krishna dejó Vrindavan en separación, las gopis Dried up. Their bodies looked like they dried up. Se secó su cuerpo. Like they were hardly alive. Y era difícil que estuvieran vivas. Madana Manohar. Madana Mano. It means Madan is Cupid. Madana es el Cupido. Manohar is charming, like a Cupid. Es como el Cupido de Manohar. Yeah. Something like that. Algo así. Kaliya Damana Vidana, he chastised Kaliya. Es el que castigó a Kaliya. Amala Harinam, the pure holy name, Amiya Vilas, my pleasure or my pastime is to chant the pure holy name. Amala Harina, mi placer es cantar el santo nombre. Vilas means, pastime. Vilas significa el pasatiempo. Amiya. Yeah. My pastime is pure chanting. Mi pasatiempo significa el canto puro. Pipina Purandara. Vipina Purandara. Purandara takes care of cows. Purandara significa cuidar de las vacas. Pipina Purandara. I'm not sure about Pipina. No estoy seguro acerca de Vipina.
Someone have a translation? ¿Alguien tiene la traducción de Vipina? Someone have the songbook? ¿Alguien tiene el libro de cantos? Ahí está dentro del cancionero. Ahí no está esa canción, No? No, it's not there. Anyway, and then Navina Nagara Bora. Y Navina Nagara Bora. Nagar again, village. Nagara otra vez, And- pueblo. We need the book because I'm not sure. Necesitamos el libro porque no estoy seguro. If you look under Srinam Kirtan, Si buscan abajo de Shinam Kirtan, Bamsi is a flute. Bamsi es una flauta, He's a flute player. es alguien que toca la flauta. And Suvasa means he's a beautiful dresser. He dresses up very nicely. Y que se viste muy bien. Vipina Purandara is the most highest personality of Vrindavan. Oh. Where's it in Spanish? The highest personality. La personalidad más alta. I don't know. Canada. And Nagara Vara. Y Nagara Vara. Vara means the best. Vara significa el mejor. So Nagara Vara means Así que Nagara Vara significa. you have the English? Yeah, it's not. There's no, I can't read. There's no light. Here's the Spanish. It doesn't have Navina in here. Vipina Puranda. Then Nagara Bhara. Siempre esté tocando su flota. No, what does this mean? Always is playing his flow. Yeah, that's Vamsi Vedana. But what's Nagara Bhara? Where is it? Yeah, I think the way they did it is backwards. Que el lugar, la manera en que lo tradujeron fue al revés. Yeah. Bhara means the best. Vara significa el mejor. Yeah, and then Vamsi Vedana, the flute player. Y Vamsi Vadana, el que toca la flauta. So Purandar, as far as I know, is cowherd boy. Así que Purandara, What is this? por lo que recuerdo, es un vaquerito. Krishna. Plays in a forest of flowers, a forest with flowers. Vipina Puranda. Maybe that's what it means. Okay, so Vrajajana Palana means he protects the people of. Jana means people. So Vraja. Palana significa personas, que él protege a las personas. Braya significan personas. So he and Palana means a protector. Y Parana significa el protector. Vrajajana Palana. Asura Kula Nashana. Vrajajana Palana. And Asura means atheist. And so the groups of atheists, Nashana, he destroys. Asura significa el ateo, así que es el que destruye. He is the protector of Nanda Godhana Rakvala, as a protector of Nanda's cows. Nanda Godana cowherder takes Rakwala es el protector de las vacas, of Nanda. de Nanda. And then Govinda, you know, and Madhava, husband of the goddess of fortune. Y Govinda, pues ustedes saben, y Madhava es el dios de la diosa de la fortuna. Navanita Tashkara. What does it say? Oh, you can't read it. This one doesn't have, I think it means butter. Butter thief. Butter thief. Yeah. Butter. Navanita Taskar means butter thief. Navanita Taskar es el que se roba la And mantequilla. so the question comes, why would Krishna steal butter if he has butter at home? Y la pregunta es, ¿por qué Krishna roba mantequilla si ya tiene mantequilla en casa? Because
butter tastes better Porque la mantequilla sabe mejor when it's stolen. cuando es robada. And women are more enjoyable when you steal them from their husbands. Y las mujeres son más disfrutables cuando las robas de sus esposos. Don't try this. But No lo intenten, pero experiment with it, but Krishna likes to have girlfriends who are married. lo experimentamos cuando vemos a Krishna que le gusta tener novias que están casadas. Stolen property has a special taste. Así que robar una propiedad le da un placer especial. Sundar Nanda Gopal, he's Nanda's beautiful cowherd boy. Sundar Nanda Gopal es Sundar means beautiful, Sundar significa hermoso and Gopal is Gopal, and Nanda is Nanda's cowherd boy. y Gopal es Gopal y Nanda es el vaquerito de Gopal. Jamuna Tatachara means he wanders along the Jamuna. Y significa que él pues pasea alrededor a lo largo del Yamuna. And the next line is also something you shouldn't try. He steals the clothes of the gopis. Y la siguiente línea es algo que ustedes también no deben de intentar, que es que roba las ropas de las gopis. Don't try to imitate. No traten de imitarlo. Rasa Rasika, he reciprocates Rasa Rasika recíproca. with the devotees. He's the relish, the relationship. He reciprocates. And then Kripa Moya, he's full of mercy. Él reciproca, él como que desea esa reciprocación con los devotos y Kripa Moya está lleno de misericordia. Sri Radha Ballabha, dear to Radha. Sri Radha Vallabha es querido por Radha. Vrindavan Natavara, he's the best dancer in Vrindavan. Vrindavan Natavara es el mejor bailarín de Vrindavan. And Bhaktivinoda Ashraya, Bhaktivinoda Thakur takes shelter of him. Y Bhaktivinoda Ashraya es que Bhaktivinoda Thakur tomó refugio en él. So you'll find there are many songs with just the names of Krishna because the names describe the quality or the lila. Y van a encontrar muchas canciones con solo los nombres de Krishna porque pueden describir una cualidad o un pasatiempo. Like, let's say in English, I say, Anuradha is the best dancer in Mexico. Digamos que yo digo en inglés, Anuradha en español es la mejor bailarina de México. But you can't give her the name, the best dancer in Mexico. Pero no le puedes dar el nombre, la mejor bailarina de México. It doesn't sound right, No suena bien. does it? If you think of our spiritual names, my name is Servant of the Great Soul. So people say, well, what's his name? Oh, his name is Servant of the Great Soul. It doesn't sound right. O piensen en sus nombres espirituales. Por ejemplo, mi nombre es el servidor de la gran alma. Y entonces si dicen, bueno, ¿quién es él? Él es el servidor de la gran alma, no se escucha bien. But if you say Mahatma Das, it sounds right. Pero si dicen Mahatma Das, suena bien. So if you say Vrindavan Natavara, it sounds right. But if you say Mexico best dancer, it doesn't sound right. Y si dices Vrindavan Natavara, suena bien, pero si dices la mejor bailarina de México, no suena bien. See? Yeah. So all these names in Sanskrit, or this is Bengali, describe Krishna's pastimes or qualities, and all his names are either his pastimes or qualities. Y todos estos nombres, ya sean en sánscrito o en bengalí, describen los pasatiempos o cualidades de Krishna. So it works in Sanskrit, it works in Bengali, but other languages it doesn't work. Así que funciona en sánscrito y en bengalí, pero en otros idiomas no funciona. If you think of all the devotees' names, and you think of saying that name in Spanish, doesn't work. Si piensan el nombre de otro devoto y luego piensan decirlo en español, no suena bien. What's your name? ¿Cuál es tu nombre? Your name is the relish of relationship. Tu nombre es el que ansía las relaciones. Your name is the servant of the best dancer in Vrindavan. Tu nombre es el sirviente del mejor bailarín de Vrindavan. Doesn't work. No funciona.
but it works in Sanskrit, in pero Bengali. funciona en sánscrito, So en therefore, bengali. songs are just names. Por eso las canciones son solo nombres. But if we made a song and said, "Oh, Anuradha, you're the best dancer in Mexico. You steal butter from the neighbors," it's not going to be like this. Pero si dices, Anuradha, tú eres la mejor bailarina de México, pues no va a funcionar así. See? So now, this song is just a meditation on Krishna in Vrindavan. Y así que la canción es una meditación de Krishna en Brindavan. And you could write many, many songs, Y puedes escribir muchas canciones. because Krishna does many things and he has many qualities. Porque Krishna hace muchas cosas y tiene muchas cualidades. And these songs are sung to increase our meditation on Krishna and his qualities and his lila. Y por estas canciones son cantadas para incrementar nuestra meditación en las cualidades y los pasatiempos de Krishna. So the goal of Krishna consciousness El objetivo de la conciencia de Krishna is to be absorbed in Krishna es estar absorto en Krishna 24/7. las 24 horas del día, los 7 días de la semana. And that's one way we do it. Y es una forma en la que lo hacemos. When Krishna would 4:16. When Krishna would go out, Cuando Krishna salía, and then he would come back, regresaba, and he would tell his parents, le decía a sus papás, "This is what happened today." esto es lo que pasó hoy. And then they would write songs about what happened that day. Y después escribía canciones de lo que había pasado. And then they would sing those songs Y during the day. entonces cantaban esas canciones durante el día. And that's how they became absorbed in thinking of Krishna. Y así es como se absorbían en pensar en Krishna. And Prabhupada said, poetry, Y Prabhupada decía que la poesía it comes from love. viene del amor. When you love someone, Cuando amas a alguien, you can write songs about them. puedes escribir canciones acerca de él. So if we don't write songs about Krishna, we'll write songs about somebody. Y si no escribimos canciones Somebody we acerca love. de Krishna, vamos a escribir canciones acerca de alguien que amamos. So these are, you could say in a sense, these are like love songs. Así que puedes decir de cierto sentido que estas son canciones de amor. Hare Krishna. Jai Prabhupada. So we're going to read from Bhagavatam today. Así que vamos a leer de Bhagavatam, 4th canto, 16th chapter, text 3. cuarto canto, capítulo 16, texto 3. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Atapyudara Shavashaprito Hare. Kalavatarasya katamrita drita. Yatobadesham munibi prachodita. Swagyani karmani mayam vitan mahi. Atapyudara Shavasaprito Hare. Kalavatarasya katamrita drita. Yatopadesham munibi prachodita. Shlagyani karmani vayam vitam mahi.
Slagyani karmani vayamritam mahi. Atapi udara sravasa pritor hare. Alavatarasya katamrita drita. Kalavatarasya katamrita drita. Yatopadesa muni viprachodita. Yatopadeshan munibhi prachodita. Slahyani karmani vayammitam mahi. Slagyani karmani vayamritam mahi. Atapi udara shravasa pritora hare. Kalavatarasya katamrita dritaha. Yatopadeshan munibhi prachodita. Shilagyani karmani vayamvitan mahi. Ladies? Atapi udara shravasa pritor hare. Kalavatarasya katamrita drita. Yatopadesham munibhi prachodita. Slagyani karmani vayamvitam mahi. Tapi udara shravasa pritor hare. Kalavatarasya katamrita dritaha. Yatopadesham munibhi prachodita. Slagyani karmani vayamvitam mahi. Word meanings? Significado por palabras. Ata api, Atapi nevertheless. Aunque. Udhara, Udara. liberal. Magnánimo. Shravasaha, Shiravasaha whose fame. Cuya fama. Vyavama Pritaha, Britoho of King Prithu. Del rey Pritu. Del rey Pritu. Hare, of Lord Vishnu. Del señor Vishnu. Del Señor Vishnu. Kala, Kala part of a plenary expansion. Parte de una expansión plenaria. Parte de una expansión plenaria. Avatarasya, Avatarasya incarnation. Encarnación. Kata, Kata words. Palabras. Palabras. Amrita, Amrita nectarian. Nectarias. Nectarias. Adritaha, Adridaha attentive to. Atentos a. Atentos a. Yata, Yata according to. Conforme a. Conforme a. Upadesham, Upadesham instruction. Instrucción. Instrucción. Munibhi, Munibhi by the great sages. Por los grandes sabios. Por los grandes sabios. Prachoditaha, Prachoditaha being encouraged. Siendo animados. Siendo animados. Shlagyani, Shakyani laudable. Dignas de elogio. Dignas de elogio. Karmani, Karmani activities. Actividades. Actividades Bhayam, Vayam we. Nosotros. Nosotros. Vitanmahi, Vitanmahi shall try to spread. Trataremos de propagar. Trataremos de propagar. Translation. Traducción. Although, so these are what the sages are speaking to King Prithu. Esto es lo que los sabios están diciéndole a Rey Pritu.
Some reciters, who knows? Algunos recitadores. Who the ¿Alguien reciters sabe are? quiénes son los recitadores? I think it's only sages. Sages. They're glorifying King Prithu. Están glorificando al rey Prithu. King Prithu he came out of the body of Maharaj Venu. Él vino del cuerpo de Maharaj Venu. And the Brahmins had decided to kill Venu because he was such an evil king. Y los brahmanes decidieron matar a Venu porque era un rey demoníaco. But because he came in an exalted line of kings, there was still power in his body. So through their mystic power, they churned his body, and then Maharaj Prithu came out. Pero como venía en una línea de discípulos, de sucesión de gente piadosa, algunas partes de su cuerpo aún así conservaban estas características, entonces decidieron tomar estas características de su cuerpo. So, my tablet is funny. Mi tablet está chistoso, It goes off, porque se va y se and I va. can't get it back on. Y no puedo hacer que Sometimes. regrese a veces. Translation. Although we are unable to glorify you adequately, we nonetheless have a transcendental taste for glorifying your activities. Aunque no sabemos glorificarte como mereces, sentimos un apego trascendental para glorificar tus actividades. We shall try to glorify you according to the instructions received from authoritative sages and scholars. Trataremos de cantar tus glorias conforme a las instrucciones que hemos recibido de los sabios y eruditos autoritativos. Whatever we speak, however, is always inadequate and very insignificant. Aún así, todo lo que digamos será siempre inadecuado y muy insignificante. Dear King, because you are a direct incarnation of the Supreme Personality of Godhead, all your activities are liberal and ever laudable. Querido Rey, eres una encarnación directa de la Suprema Personalidad de Dios. Por ello, todas tus actividades son magnánimas y eternamente dignas de elogio. Purport. Significado. However expert one may be, he can never describe the glories of the Lord adequately. Nadie, por experto que sea, puede cantar las glorias del Señor adecuadamente. Nonetheless, those engaged in glorifying the activities of the Lord should try to do so as far as possible. Aún así, los que se ocupen en glorificar las actividades del Señor deben tratar de hacerlo en la medida de sus posibilidades. So you could say the same thing about trying to understand Krishna. It's impossible to understand Krishna, but still, we try to understand what we can understand. Así que podemos decir lo mismo de Krishna. Es imposible entender a Krishna, pero aún así estamos intentando entender lo que podamos entender. Correcto? Because Shastra says with your mind you can't understand. Los shastras dicen, con tu mente tú no lo puedes entender, But it doesn't mean we can't understand something. pero no significa que no puedas entender algo. Once they asked Prabhupada, do you know everything? Y alguna vez le preguntaron a Prabhupada, ¿tú sabes todo? And he said, I know what Krishna wants me to know. Y dijo, yo sé lo que Krishna quiere que sepa. So we understand Krishna to the degree that Krishna allows us to understand him. Así que entendemos a Krishna en el nivel que Krishna nos permite entenderlo. And we glorify Krishna to the degree that we understand Krishna. Y glorificamos a Krishna en el nivel en que entendemos a Krishna. And so even if it's not perfect or complete, the activity of attempting to glorify Krishna is perfect and complete. Así, aunque no sea perfecto y completo, el intento de glorificar a Krishna es completo y perfecto. Just like Vishwanath Chakravarti Thakur says that if you offer something to Krishna with love, he will eat it. And sometimes he might even eat a flower instead of smelling it because you've offered it with so much love. Como Vishwanath Chakravarti Thakur, él dice que cuando tú le ofreces algo a Krishna, él lo come, ¿no? Y por ejemplo, cuando le ofreces una flor, para que la abuela la come porque se lo ofreciste con tanto amor. So, a flower is not food. Así que una flor no es Generally. comida generalmente. But sometimes Krishna will eat it. Pero algunas veces Krishna la come. So la for come. Krishna, it becomes perfect.
Perfect. It becomes perfect food for Krishna. Y eso se volvía la perfecta comida para Krishna. Because of the effort or the attempt of the devotee to offer it with devotion. Porque el esfuerzo o el intento que hacía el devoto para ofrecerlo era con devoción. So in bhakti, it's not always that we're looking at the result. We're more focused on the effort and the mood of the effort. Y en Bhakti no es que siempre estemos buscando el resultado, sino el humor y el esfuerzo. And in secular society, Y en una sociedad secular, things are generally they're evaluated differently. normalmente las cosas son evaluadas de manera diferente. Just like sometimes a devotee would try to do something and he wouldn't get a great result. Es como algunas veces un devoto puede intentar hacer algo, pero no va a tener un buen resultado. But his spiritual master would praise him. Oh, you've done very nicely. Pero su maestro espiritual lo halaga. Oh, lo hiciste muy bien. And all he did was distribute a few magazines. Y todo lo que hizo fue distribuir algunas revistas. So you imagine you work for a company Imagínense que trabajan por una compañía. and you had to sell some product and they expect you to sell 100 products and you only sold 3. They wouldn't praise you. They'd probably fire you. Y están esperando que tú vendas 100 productos y tú solo vendes algunos y no te van a halagar, seguro te van a despedir. So bhakti is different. Así que Bhakti es distinto. So, so it's not a futile effort to try to understand. No es un cuento de hadas tratarlo de entenderlo. Okay. Such an attempt will please the Supreme Personality of Godhead. Such an attempt will please the Supreme Personality of Godhead. La Suprema Personalidad de Dios se sentirá complacido con ese esfuerzo. An attempt to glorify. Un intento para glorificarlo. Lord Chaitanya has advised all his followers to go everywhere and preach the message of Lord Krishna. El Señor Chaitanya aconseja a todos sus seguidores que vayan por todas partes y prediquen el mensaje del Señor Krishna. All right, so then the next point is, well, I don't know much. Y bueno, el siguiente punto es, no sé mucho, I don't know how to preach. no sé cómo predicar. And Prabhupada said, one definition of guru is someone who knows more than you is your guru. Y Prabhupada dijo que una definición de guru es alguien que sabe más que tú, es un guru. So Lord Chaitanya told the Brahman, Kurma, go everywhere, everyone you meet, tell them about Krishna. And this way become guru. Así que Lord Chaitanya le dijo a Kurma, al Brahmana Kurma, ve a todos lados y a todos lados predica. So we are all gurus. You are all gurus. Así que todos somos gurus. Because you know Krishna and everyone else doesn't know Krishna. Y si ustedes conocen a Krishna, no todos lo conocen. That's all. Es todo. You don't have to be a great scholar. No tienen que ser unos grandes estudiosos. Since the message is essentially Bhagavad Gita, the preacher's duty is to study Bhagavad Gita as it is, understood by disciplic succession, and explained by great sages and learned devotees. Ese mensaje es esencia, es la Bhagavad Gita. Por consiguiente, el predicador tiene el deber de estudiar la Bhagavad Gita y entenderla conforme a las explicaciones de la sucesión discipular, siguiendo a los grandes sabios y devotos eruditos. One should speak to the general populace in accordance with one's predecessors, sadhu, guru, and shastras. Se trata de hablar a la población en general de conformidad con nuestros antecesores, sadhu, guru y shastras. This simple process is the easiest method by which one can glorify the Lord. Este sencillo proceso es el método más fácil para glorificar al Señor. So sometimes Prabhupada would say, speak what you've heard according to your own realization. Y Prabhupada solía decir, habla lo que has escuchado de acuerdo a tus propias realizaciones. Speak what you've heard, put it in your own words.
Hablas sobre lo que has escuchado y ponlo en tus palabras. And this way you can represent the disciplic succession. Y de esta manera puedes representar la sucesión discipular. Then you might say, I'm not that smart. Y entonces puedes decir, bueno, no soy tan inteligente. Or you might say, I'm not that pure. O puedes decir, bueno, no soy tan puro. Or you might say, I'm not that this or that. O puedes decir, no soy muy esto o muy eso. Okay, so let's go back to 1966. Bueno, entonces vamos atrás en el 1966. How learned were they? ¿Qué estudiosos eran? They didn't know very much. No sabían mucho. But what they did know is what they heard from Prabhupada, and that's what they shared to people. Pero lo que sabían era lo que habían escuchado de Prabhupada y es lo que compartieron con las personas. And they were very enthusiastic about what they heard. Y estaban muy entusiastas acerca de lo que habían escuchado. And they were telling their friends, this is it, I found it, this is what we're looking for, this is the truth, I finally found it. Y le estaban diciendo a sus amigos, le decían a sus amigos, esta es la verdad, la encontré, esto es todo, lo encontré. Their friends are like, oh, forget it. Y sus amigos estaban así como, ay, olvídalo. They were so excited. Y ellos estaban tan emocionados And so whatever they heard from Prabhupada, que cualquier cosa que escuchaban de Prabhupada, which at that point wasn't a lot, en ese punto que en ese punto no era mucho, they shared it. lo compartían And they shared the holy name. y compartían el santo nombre And they followed Prabhupada. y seguían a Prabhupada. And that's all they had to do. Y es todo lo que tenían que hacer. And those few devotees who did that Y esos pocos devotos que hicieron eso are responsible for the success of our movement. son responsables por el éxito de nuestro movimiento. You realize that? ¿Se dan cuenta de eso? Because let's imagine Porque imaginemos in 1965 Prabhupada comes que en 1965 Prabhupada viene and nobody takes it seriously. y nadie lo tomó en serio. Nobody- Si nadie lo hubiera tomado en serio, Nobody takes it up. nadie se la cree, Nobody shares it with anybody. nadie lo comparte con nadie. And Prabhupada is one person Y Prabhupada es solo una persona and nobody's listening. y nadie está escuchando. So what would happen? Así que, ¿qué hubiera pasado? Nothing. Nada. Someone has to take it up Alguien tiene que and tomarlo share it with someone else who shares it with someone else. y compartirlo con alguien que lo comparta con alguien más. So that's what happened. Así que es lo que pasó. They got something, Tienen algo, some little something, un poquito de algo, and they became so enthusiastic they shared it with other people y se vuelven tan entusiastas que lo comparten con otras personas, who shared it with someone else. que lo comparten con alguien más. In fact, De hecho, there's a phenomena in ISKCON hay un fenómeno en ISKCON where we have devotees donde tenemos devotos, who are very enthusiastic preachers que son devotos muy predicadores muy entusiastas, who've never lived in a temple, que nunca vivieron en un templo, who even are not chanting 16 rounds que incluso no están cantando 16 rondas and not consistently following the four principles, y no están siguiendo consistentemente los 4 principios. but somehow or other love Prabhupada, Pero de alguna otra manera el amor a Prabhupada, love Krishna, aman a Prabhupada, aman a Krishna shared it with others, y lo comparten con otros and they made many devotees. y han hecho muchos devotos And they never became full-time themselves, y nunca se volvieron devotos de tiempo completo or never even perfectly followed themselves. o ni siquiera siguieron perfectamente. So the potency is in the words of the acharyas. Así que la potencia está en las palabras de los acharyas. But so no matter where you are, Así que no importa dónde estés, if you're just enthusiastic, si solo eres entusiasta, that enthusiasm will affect people. ese entusiasmo va a afectar a las personas. And whatever you realize Y de lo que te des cuenta, will become real for someone that you share it with. y si lo compartes, se va a hacer algo que la persona lo va a notar. So I can repeat, I'm not the body. Así que yo puedo repetir, no soy el cuerpo. But if I have some realization of what that means and I share it, you will have power, even though I don't have deep realization. Pero si tienes alguna realización de lo que estás diciendo y lo compartes, eso va a tener poder, aunque no sea una realización tan profunda. See? So the movement was started by people who knew less than you. Así que el movimiento comenzó con personas que sabían menos que tú They had less purity than you. y tenían menos pureza, But they had a lot of enthusiasm. pero tenían mucho entusiasmo And they fell in love with Prabhupada's message. y se enamoraron del mensaje de Prabhupada.
And they just wanted to share it. y solo querían compartirlo. And because they were enthusiastic, Y como eran entusiastas, the people they shared it with became enthusiastic. las personas con las que lo compartían eran entusiastas. If you're not enthusiastic Si no eres entusiasta and you share Krishna consciousness, y compartes la conciencia de Krishna, people will look at you las personas te van a ver and they'll think, y van a pensar, if I become a devotee, I'll become like you. si me vuelvo devoto me voy a convertir como tú. You don't look very happy. Y no te ves muy feliz. So I'm not going to read this book. Así que no voy a leer este libro. But if they see that you're effulgent, Pero si ve que estás efulgente, then they'll think, oh, I have to check this book out because you're special. van a decir, oh, necesito ver este libro porque tú eres especial. See? But you want to buy a book from a miserable person who's telling you this book will make you happy? Y si ustedes comprarían un libro de una persona miserable que te dice, este libro te va a hacer feliz, I don't think so. no lo creo. Okay. One should speak to the general populace in accordance with one's predecessors, sadhu, guru, and shastras. Se trata de hablar a la población en general de conformidad con nuestros antecesores, sadhu, guru y shastra. This simple process is the easiest method by which one can glorify the Lord. Este sencillo proceso es el método más fácil para glorificar al Señor. It's interesting what Prabhupada said. Es interesante lo que Prabhupada dice. He's saying you should speak to the general public Está diciendo, debes de hablar a la sociedad en general, according to what you've heard from Guru, Sadhu, and Shastra. de acuerdo a lo que has escuchado de Guru, Sadhu y Shastra. And then he says this is the easiest way to glorify the Lord. Y entonces después dice, esa es la manera más fácil de glorificar al Señor. Which means ¿Qué significa? that preaching is glorifying Krishna. Esa prédica está glorificando a Krishna. So glorification isn't just that we're doing kirtan or chanting a song, Así que glorificación no es solo que estamos haciendo kirtan o cantando una canción, but sharing with someone. You're not the body, you're part and parcel of Krishna. That's also glorifying Krishna. así que compartiendo con alguien, tú no eres el cuerpo, eres parte y parcela de Krishna, eso también es glorificar. So if you go out all day preaching, you could say, I've been out all day glorifying Krishna. Así que si te vas a predicar todo el día, puedes decir que has estado glorificando a Krishna todo el día. Even if you didn't even mention his name, Incluso si no has mencionado su nombre, because you're glorifying his instructions. porque estás glorificando sus instrucciones. So isn't that, when you glorify someone's instructions, you're glorifying them? Así que cuando glorificas Isn't it? las instrucciones de alguien, estás glorificando a esta persona, ¿no? Yes? ¿Sí? Devotional service, however, is the real method for by devotional service one can satisfy the Supreme Personality of Godhead with just a few words. Sin embargo, el verdadero método es el servicio devocional. Si hay servicio devocional, el Señor se siente satisfecho con unas simples palabras. So, Krishna really likes it A Krishna realmente le gusta when you invite somebody cuando invitas a alguien to come back into the family. a regresar a la familia. When you invite the wayward son or daughter that has left the family, when you invite them back, Krishna is really happy with you. Cuando invitas al hijo o la hija que se alejó a regresar a casa, Krishna está muy feliz. So if you want to get a lot of mercy, Así que si quieren tener mucha misericordia, bring people back into the family. traigan a las personas de vuelta a la familia. Because, as we know, Krishna has Rasa Lila. Porque como sabemos, Krishna tiene su rasa lila. And that's not just reserved for a few people. Y no solo está reservado por ciertas personas, a ciertas personas. Krishna wants to dance with everyone. Krishna quiere bailar con todos. So, preaching Así que predicar
is inviting people es invitar a las personas. to come back, and you could say preaching is like inviting them to a party where they can dance with Krishna. Así que puedes decir que prédica es invitar a las personas a una fiesta donde pueden bailar con Krishna. Krishna wants to dance with all of us, Krishna quiere bailar con todos nosotros and he wants to dance with everyone in Mexico. y quiere bailar con todos en México. So preaching means we're recruiting people for the rasa dance. Así que prédica significa que estamos reclutando a las personas para la danza rasa. Excuse me, sir. Sí, disculpe, señor. Would you like to dance with Krishna? ¿Le in the gustaría rasa bailar dance? con Krishna en la danza rasa? We're looking for volunteers. Estamos buscando voluntarios. He wants more volunteers. ¿Quiere más voluntarios? Would you like to join? ¿Te gustaría unirte? That's preaching. Eso es predicar. We're recruiting people Estamos reclutando to personas join the rasa dance. para que se unan a la danza rasa. The goal, if someone says, what's the goal of the Krishna consciousness movement? Y puedes decir cuál es el objetivo del movimiento de la conciencia de Krishna. The goal of the Krishna consciousness movement is to become qualified to dance with God. El objetivo del movimiento de la conciencia de Krishna es volverte cualificado para bailar con Dios. That's the goal. Ese es el objetivo. This movement is preparing every one of us to be qualified to dance with Krishna. Este movimiento nos está preparando para que seamos cualificados para bailar con Krishna. Sound good? ¿Suena bien? Have any volunteers? ¿Algunos voluntarios? Oh, Prabhu, it's too difficult. Oh, Prabhu, es muy difícil. You have to get up so early. Me tengo que levantar tan You temprano. have to chant. Tengo que cantar. Restrain yourself. ¿Ah? Restringir. Restringirme. Yes. Sí. Yes, but you get to dance with Krishna. Sí, pero vas a obtener bailar con Krishna. That's not a very high price to Y pay. no es un precio muy alto para Oh, pagar. Prabhu, I know. Oh, Prabhu, ya But sé. my mind. Pero mi mente So fallen. está tan caída. I know. Ya sé. But you get to dance with Krishna. Pero vas a bailar con Krishna. And Krishna is inviting you. Y Krishna te está invitando. It's not in every lifetime you got an invitation to dance with Krishna. No es que en cada vida vas a tener una invitación para bailar con And Krishna. we're so fortunate. Y somos tan Because our afortunados. whole life we're only getting an invitation from Maya to dance with Krishna. Porque And now we have the invitation from Krishna. Porque toda la vida hemos tenido una invitación para bailar con Maya y ahora tenemos una invitación para bailar con Krishna. So Krishna consciousness means, Así que- yes, I will take that invitation. Así que conciencia de Krishna significa sí, voy a tomar esa invitación. And I will go out and offer other people the invitation. Y saldré y ofreceré esa invitación a otras personas. Krishna is doing rasa dance, he wants you. Y My dear Krishna, sir, my dear madam. Krishna está haciendo la danza rasa, te está invitando. ¿Quieres venir, señor? And Señorita? this book will tell you how to get ready for it and where it is, how to get there and how to be qualified to get in. Y este libro te está diciendo cómo llegar ahí, cómo estar cualificado para poder entrar. Sound good? ¿Suena bien? Oh, I'm too busy. Ay, no, estoy tan I don't ocupada. have time for this. No tengo tiempo para esto. I don't believe in God. No creo en Dios. I have to work. Tengo que trabajar. No, but you could dance with Krishna. No, pero puedes bailar con Krishna. Instead of dancing with Krishna, they're driving to work at 6 a.m. Y en lugar de bailar con Krishna, están manejando para llegar al trabajo a las 6 de la mañana. They think that's easier. Piensan que eso es más fácil. Unfortunate. Desafortunadamente. Without devotional service, Sin servicio devocional, volumes of books cannot satisfy the Lord. el Señor no se satisface ni con cientos de libros sin servicio devocional. Even though preachers of the Krishna consciousness movement may be unable to describe the glories of the Lord, they can nonetheless go everywhere and request people to chant Hare Krishna. Es posible que en el movimiento para la conciencia de Krishna haya predicadores incapaces de cantar las glorias del Señor. Sin embargo, eso no es obstáculo para que vayan por todas partes y pidan a la gente que cante Hare Krishna. My dear sir, Mi take this querido mantra. Señor, toma este mantra If you chant this mantra, y si cantas este mantra, in this life, en esta vida you'll see God. vas a ver a Dios. How does that sound? Oh, ¿cómo suena?
Just this mantra, you chant this and you'll see God. Solo este mantra, canta este y vas a ver a Dios. Not only will you see Him, you will dance with Him. No solo lo vas a ver, vas a bailar con Él. Sound good? ¿Suena bien? Sounds good to me. Suena bien para mí. So, this is the Krishna consciousness movement. Así que este es el movimiento de conciencia de Krishna. We're offering a way for Esta- people totally unqualified to enter the rasa dance. Estamos ofreciendo una forma para las personas que están totalmente no cualificadas para entrar a la danza rasa. Isn't that amazing? ¿No es increíble? And we, although we're fallen, we've been given the right to invite people to the rasa dance and been given the right to enter the rasa dance ourselves. Y aunque nosotros somos caídos, tenemos esa invitación para tener el derecho de entrar a la danza rasa. If you chant 16 rounds, good rounds every day, Si cantas 16 buenas rondas todos los días and you're pure in heart, y te purificas el corazón, yeah, you can dance with Krishna. entonces puedes bailar con Krishna. Sound good? ¿Suena bien? Any volunteers? ¿Algún voluntario? Any recruits? ¿Alguien que reclutadores? Oh, Prabhu, I don't know. I have to think about it. Oh, Prabhu, no sé, tengo que I'm so pensarlo. fallen. Oh, estoy tan caído. My mind Mi is always mente button. siempre está So, divagando. if you want excuses, Así que si quieres excusas, why you're not qualified to enter the rasa dance, Maya will give you many good excuses. así que si quieres excusas de por qué no estás cualificado para entrar en la danza rasa, Maya te va a dar muchas excusas. And unlimited excuses also. Excusas ilimitadas. After all, we're still in the material world. That means we've had unlimited reasons to take birth. Pues al fin de todo, todavía estamos en el mundo material, así que hemos tomado excusas ilimitadas para volver a tomar And nacimiento. even if you think it's difficult, Incluso si piensas que es difícil, what does it matter? ¿de qué importa? If I told you, Si te digo, if you chant 16 rounds every day, si cantas 16 rondas todos follow los the días, principles. sigues los principios. In this lifetime, I'll give you a treasure chest worth $10 billion. En esta vida te voy a dar un tesoro que vale 10 billones de dólares. Would you say, oh, that's too hard? Dirías, hoy no, es muy difícil. Yeah, well, it's a lot harder to make $10 billion. That's easy. Es mucho más difícil hacer 10 millones de dólares. Esto es fácil. And this is worth more than $10 billion. Y esto vale mucho más que 10 millones de So dólares. maybe it's hard. Maybe it's hard. Tal vez es difícil, But it doesn't matter. pero no importa. Because the devotee, this is what he wants. Porque el devoto esto es lo que quiere. So it doesn't matter if it's hard. Así que no importa si es difícil. Right? If you don't want something, then if it's hard, you don't do it. Y si no quieres algo, y entonces si es Like- difícil, no lo haces. If you ask people, would you like $1 million? Si le preguntas a las personas, ¿te gustaría $1 millón de dólares? Everyone will say yes. Todos van a decir sí. You say, well, would you like to work like an ass to get it? Everyone will say, most people will say no. Y si les preguntas, ¿te gustaría trabajar como burro para obtenerlo? Todos te van a decir no. Right? Everyone wants $1 million, but they don't want to work for it. Todos quieren $1 millón, pero no quieren trabajar para obtenerlo. Isn't it? ¿No? Yeah. So if you want love of Krishna, then you have to work for it. Así que si quieres amor por Krishna, tienes que trabajar para obtenerlo. And if we don't want it, and we don't have some of it, then how can we have a movement? Because this is the product. Y si no lo queremos, ¿cómo podemos tener un poco de eso? ¿Y cómo podemos tener este movimiento si ese es el producto? You know, No lo quieres. you want to hear the best sales technique? ¿Quieres escuchar la mejor técnica de ventas? It's to love the product. Es amar el producto. If you love the product, Si amas el producto, you just, everywhere you go, you tell people about it. You don't even try to sell it, you just tell people about it and they buy it. no, a donde vayas le dices a las personas acerca de esto. Ni siquiera intentas venderla, solo les dices sobre esto y lo van a comprar. Someone sees you Alguien te ve and they say, you look really healthy and really happy and bright. y te dice, oh, te ves muy saludable, muy feliz, muy brillante. And
You go, that's because I take these pills. Oh, es porque These tomo are estas amazing. pastillas, son maravillosas. It's changed my life. Es cambiaron mi vida. I have so much energy. Oh, tengo I'm so tanta much happier. energía, soy tan feliz. My brain is clear. Mi cerebro está Get right out of claro. bed. Me levanto así en la de I la work cama, harder. estoy trabajando más. My emotions are leveled. Mis emociones están niveladas. And they'll say, give me a bottle. Give me, how much is it? I'll pay you any price. Because you're so enthusiastic. Y van a decir, sí, dame una botella porque quiero eso, ¿no? Y se van a sentir entusiastas. So the real technique Así que la verdadera técnica for distributing Krishna es consciousness que estamos distribuyendo conciencia de is to Krishna. relish Krishna consciousness in the association of devotees. Eh, Relish. Taste. Es saborear la conciencia de Krishna en la asociación de los devotos. Right? Matchitta makata prana bodhiyantas parasparam katayantas chamamukha tusyanti chara manticha. Satisfied and enjoyable hearing Krishna Katha in the association of devotees. En la asociación de los devotos es disfrutar, escuchar Krishna Katha de manera satisfactoria. You churn cream. Estás sirviendo la crema, batiendo la crema You get butter. y obtienes mantequilla. So you churn hearing and chanting, and you get love of Krishna. Así que si estás batiendo, escuchar y cantar, vas a obtener amor por Krishna. And sharing Krishna consciousness is just the overflow. You get so much, it just comes out. Can't keep it all inside, it comes out. Y compartir la conciencia de Krishna es cuando estás tan lleno que no lo puedes mantener y quieres compartirlo y sacarlo con los demás. So that's what preaching is. Así que eso es lo que es la prédica. It's overflow. Es como llenarte demasiado, It's coming. inundarte. It's coming out of you. Es que sale de ti. You're relishing Krishna consciousness so much that it comes out of you, and naturally it's shared with other people. Y estás deseando tanto la conciencia de Krishna que sale de ti y lo quieres compartir. Let's say I give you a sweet ball, Digamos que te doy una bolita dulce. and it's the best sweet ball you've ever eaten. Y es la mejor bola dulce que has comido. And you say, Mahatma Prabhu, do you have any more sweet balls? Y dices, Mahatma Prabhu, ¿tienes más bolitas dulces? And I say, yes. Why do you want them? Y digo, sí, You say- ¿las quieres? ¿Por qué las quieres? These are the most amazing sweet balls. I want to give everyone a sweet ball. They have to taste it. I can't just taste it myself. I want to see everybody taste it. And when everyone's tasting it, then I'm happy. Y digo, es que, ¿por qué quieres tenerla? Pues es que son las bolitas dulces más ricas que he probado, que quiero que todo el mundo las prueben, porque quiero que prueben esto que estoy probando. So Stephanie gets the sweet balls. Así que Stephanie tiene las bolitas And dulces. she's giving the sweet balls out. Y está dándoles las bolitas dulces. And she's now even happier Y no than when es, she was eating it. Now she's seeing everyone else happy. She's relishing it even more. y ahora es más feliz porque está viendo que todos les está comiendo. Ella ni siquiera ha comido una, pero es más feliz porque está viendo cómo todos las están disfrutando. That's what preaching is. Eso es lo que es la prédica. So our happiness is to see other people relishing Krishna consciousness. Nuestra felicidad es ver cómo las personas están saboreando la conciencia de Krishna. And when you do that, Krishna showers mercy on you. He's so happy. Y cuando haces eso, Krishna te baña de misericordia. Krishna thinks, fantastic, more people for rasa dance. Y Krishna piensa, fantástico, más personas para la danza rasa. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki Jai. jai. So any questions? Comments? ¿Preguntas? ¿Comentarios? Sí, señor. Primero, ¿qué tú dices? ¿Yo? Sí. En ocasiones, en ocasiones yo como joven pienso que estoy rodeado de muchas personas, pero no todas están comprometidas a vivir una vida como la quiero vivir, ¿no? En conciencia de Krishna. Entonces eso me ha hecho pensar cómo puedo ser efectivo en mis relaciones. No abarcar mucho, pero sí ser efectivo. Hay una frase que dice que somos producto de las 7 personas con las que nos juntamos. Entonces,
yo creo que a veces como joven quiero abarcar mucho, pero he considerado últimamente que es mejor tomar 5 personas que me rodeen en mi vida completamente y poder ser efectivo, o sea, vivir una vida sencilla pero efectiva. ¿Y cómo puedo hacer eso? Pero impactar a la vez a muchas personas. O sea, ¿cómo puedo ser efectivo? Reducir mi círculo de personas, pero también impactar, o sea, poder tener un impacto grande. O sea, He has a young, a teenager, young. He has like a big expectations about things. You know, he wants to go to preach to many people, but A teenage boy? yeah, but he realized that, I mean, he's talking about himself, his case. But he realized that it's not the best way to do it. So he's asking, he has the idea to have like a small circle of relationships, but how he can do to impact many people if he is only surrounded by these few people. Because you inspire those few people to impact a few people. Puedes inspirar a estas personas, a tu pequeño círculo, para que ellas inspiren a otras personas. To then inspire those people. Para que inspiren a esas personas. That's how the movement started. Así es como el movimiento comenzó. Somebody tells their friend, Alguien, their friend tells their friend. Alguien le dijo a su amigo, el amigo le dijo a su amigo. Yes. Sí. Just like Prabhupada started. Es como Prabhupada, como cuando Prabhupada comenzó. And also, if you want to do something big, you have to be spiritually ready for it. Pero también si quieres hacer algo grande, tienes que estar espiritualmente listo para eso. So let's say you were preaching to tens of thousands of people. Digamos que estás predicando a miles de personas. Oh, Pablo Kijai. Oh, Pablo, I surrender my life to you. rindo mi vida hacia ti. Here are the keys to my house. Aquí están las llaves de mi casa, Keys to my car. las llaves de mi coche. Here's my wife. Esta está mi esposa. Everything for you. Todo para ti. You have to be ready to handle that. Tienes que estar listo para manejarlo. So we can't just think of plans to preach without thinking of being qualified to handle the results. No podemos pensar en planes para predicar sin estar pensando en estar cualificados para manejar los resultados. So Krishna will not give results you can't handle. Krishna no te va a dar resultados que tú no puedas manejar. We've seen in our movement Lo hemos visto en nuestro an movimiento. unfortunate reality that many young men were given honor that they couldn't digest. Y es algo infortuno que jóvenes que se les dio muchos honores no pudieron manejarlo, no lo pudieron digerir. So people may say, Pablo, you're the greatest. Así que las personas pueden decir, Pablo, tú eres el más grande. But you're supposed to think, no, this is the mercy of Prabhupada. Pero supuestamente tú tienes que decir, no, es la misericordia de Prabhupada. But sometimes Pero algunas veces the thought may come, el pensamiento puede venir. these people are right. I am the greatest. Estas personas tienen la razón, soy el más grande. After all, I'm preaching to hundreds of thousands of people. Después de todo, estoy predicando a cientos de miles de personas. And then, crash. Y entonces te estrellas. So we have to be able to handle that. Tenemos que ser capaces de manejarlo. So we always have to remember that whatever success I have is due to the mercy of Prabhupada. Así que tenemos que recordar siempre que cualquier tipo de éxito que yo tenga es debido a Prabhupada. And in fact, Y de hecho, a devotee who thinks that way, they don't feel successful even though they are successful. can you repeat? When a devotee understands that everything is the mercy of Prabhupada, even when they're successful, they don't actually feel successful. De hecho, cuando un devoto sabe que toda esa misericordia viene de Prabhupada, aunque sean exitosos, no sienten que son exitosos. They always think Prabhupada's doing everything, or my Guru Maharaj is doing everything. Siempre piensan, Prabhupada está haciendo todo, o mi Guru Maharaj está haciendo todo. So,
if you meet them when they have no followers, and you meet them 10 years later with 100,000 followers, you're meeting the same person. They don't think of themselves any differently. Y cuando los observas que no tienen ningún seguidor, o cuando los ves años después que tienen miles de seguidores, ves a la misma persona, porque no han cambiado. So, when they have no followers, it's easy to be humble. Así que cuando no tienes seguidores, es fácil ser humilde. Right? You know, people live on the street are the most humble people. Así que las personas que viven en las calles son las más humildes, ¿no? They really are. Realmente lo son. If you give them some prasadam, or give them something, they're so appreciative. Les das un poco de Because they have prashad, un poco nothing. de algo, lo aceptan porque no tienen nada. But people who live in the wealthiest neighborhoods are not generally the most humble people. Y las personas que viven en los lugares más, pues, de estrato socioeconómico más alto, pues no son los más humildes porque lo tienen todo. And it's so beautiful when someone is so capable and has so much, but they're just the way they were before they had it. Y es tan bueno cuando una persona es capaz y tiene tantas cosas, pero son de la misma manera en que eran antes cuando no tenían nada. So, and those people, if you say you're doing wonderful things, they'll say, "What am I doing?" They'll think it's the mercy of Prabhupada and all these other devotees are doing it. What am I doing? Y es grandioso cuando les dice a esas personas lo que ellos dicen, ¿no? Yo, no, ¿qué estoy haciendo? Todo es la misericordia de Prabhupada, de otros devotos, no estoy haciendo nada. So both have to go together. Así que Preaching strategy and qualification. Así que ambas tienen que ir juntas, una estrategia de prédica y la cualificación. And the main thing is you become Krishna conscious. Automatically you'll make people Krishna conscious. Y lo más importante que es que cuando tú te vuelves consciente de Krishna, automáticamente vuelves a las personas conscientes de Krishna. And let's say I'm not so Krishna conscious. Digamos que no soy muy consciente de Krishna. And I have many followers. Y tengo muchos seguidores. Well, they're not going to be that Krishna conscious either. Bueno, ellos tampoco van a ser muy conscientes de Krishna tampoco. Because they're following me. Porque me están siguiendo a mí. And I'm the example. Y yo soy el ejemplo. So that's something to consider. Así que es algo que considerar. When they look at you, they'll think, well, you're the example. Y cuando te vean a ti van a decir, bueno, tú eres el ejemplo. Right. Prabhu, why do you chant japa when you watch TV? Well, the person who made me a devotee, that's what he does, so I do that also. Prabhu, ¿por qué cantas japa cuando ves la tele? Ah, es que la persona que me hizo devoto es lo que hacía, por eso lo hago. Prabhu, why do you get up at 2 in the morning? Oh, because the person who made me a devotee, he gets up at 2 in the morning. Prabhu, ¿por qué te levantas a las 2 de la mañana? Ah, porque la persona que me hizo devoto se levantaba a las 2 de la mañana. There are devotees like that. You think, they get up so early. Why do you get up early? Well, when the temple I joined, we all got up at 2 o'clock. Y hay devotos así que se levantan muy temprano y que les preguntas, dices, bueno, cuando al templo donde yo estuve, pues así se levantaban. So that was just normal. Y para ellos era solo normal. Okay. Al principio hablaba de cómo en conciencia de Krishna el mínimo esfuerzo es muy valorado. Entonces, yo quisiera preguntarle qué pasa cuando uno no se siente así valorado. Porque él decía que, pues, bueno, también hablaba del entusiasmo, ¿no? De que es muy importante el entusiasmo. Entonces, cuando uno no se siente valorado, pues el entusiasmo disminuye. ¿Valorado por? Pues por el servicio, como que siente que su servicio no es valorado. Ah, okay. When you were talking about that, a little effort, it has a lot of value. And what happens when you don't feel your service is being appreciated? Because you cannot have enthusiasm. I mean, others are not appreciating your service, and therefore you're not enthusiastic. Los otros no están apreciando tu servicio, por eso no estás entusiasta. You go up to them, and you grab them like this. Vas y los agarras de And aquí. you say, why you don't appreciate Y me? le dices, ¿por qué no me You don't aprecias? appreciate me, I'm going to kill you. Si no me aprecias, te voy a matar. No, we don't do that. No, no hacemos eso. We feel like doing that. Nos sentimos como queremos hacerlo.
I think one thing that's very important to learn, and the earlier you learn it, the better, Una de las cosas que es muy importante para aprender y que mientras más temprano lo aprendas es mejor. the world doesn't operate in a just way. El mundo no opera en una manera justa. Like sometimes you do something Algunas veces tú haces algo and it should be appreciated, y debería ser apreciado and no one appreciates it. y nadie lo aprecia. And someone else does something not so significant, Y alguien hace algo no tan significante and everyone appreciates it. y todos lo aprecian. And you see that. Y tú lo ves así como... "Ah". Isn't it? Or the person who's supposed to be nice to you is nice to the person they're not supposed to be nice to. The person who did something wrong, and you didn't do anything wrong, and they're nice to them and not you. La persona que debería ser amable contigo no es amable contigo y es amable con una persona que hizo algo malo y es amable con esa persona. Because we expect things to be a certain way, according to what we could say would be just or right. Porque nosotros esperamos que las cosas sean de una manera de acuerdo a lo que nosotros consideramos como justo o correcto. Moral or ethical. Moral, ético. Doesn't always happen that way. Pero no siempre pasa de esa manera. And to say it doesn't always, it often doesn't happen that way. Y es como frecuentemente no pasa de esa manera. And when we see those things, Y cuando vemos esas cosas, we have to remind ourselves, tenemos que recordarnos a nosotros I'm in a mismos. world where absolute justice does not exist. Estoy en un mundo donde la absoluta justicia no existe. I mean, look what's going on in war-torn countries. Innocent people are being killed, innocent women are being raped. This is insane. Mira lo que está pasando en el tercer mundo. Personas inocentes son asesinadas, mujeres inocentes son violadas. Esto no está bien, no es insano. And I always think Y siempre pienso that there's just a lot of things we expect in this world that don't happen. And we can't be guaranteed that they'll happen. y a veces siempre pienso que hay muchas cosas en el mundo que esperamos, pero que no pasan y que no garantizamos que van a pasar. There's one of my godbrothers. He has a lot of videos online. Uno de mis hermanos espirituales tiene muchos videos en línea And amazing classes. de clases increíbles, Like 87 views, 130 como views. 87 vistas, 43 views. 43 vistas. And some little teenage girl is showing how to put on makeup, 2 million views. Y una joven adolescente enseña cómo ponerse maquillaje y tiene 2 millones de vistas. Or even some new devotee, some not as advanced as him, some new devotee explaining to people how to have a good Krishna conscious marriage, 12,000 views. Y un joven devoto que está explicando cómo tener un matrimonio bueno en conciencia de Krishna, 12,000 vistas. It's like, why? Doesn't make sense. Y es ¿por qué? No tiene sentido. Facebook is not just. Facebook no es justo. YouTube is not just. YouTube no es justo. This lecture should be on the top, Esta lectura debe estar de las primeras. but you're never going to see it because you wouldn't. If you don't know that person, you wouldn't know. Pero tú no la vas a ver porque si tú no conoces a esa persona no lo vas a ver. So the sooner we learn that lesson, the better. Así que mientras más pronto aprendamos la lección, mejor. It doesn't mean that it's not that if people don't appreciate you, it doesn't mean that's okay. It just means that's how it is. No significa que está bien que las personas no te aprecien, sino que así es. And so there's two things we can do, Así que hay dos cosas que podemos two hacer. additional things. Dos cosas adicionales. When these kinds of things happen, Con este tipo de cosas pasa, I like to tell devotees, me gusta decirle a los devotos, look where you are. mira dónde estás. Look around. Where are you? Mira a tu alrededor, ve Material dónde world, estás. right? En el mundo material, ¿cierto? This is not the place to complain about justice. Este no es el lugar para quejarse acerca de la justicia. Kali Yuga. Kali Yuga.
You're in Kali Yuga, the mature world, and you're complaining about there's no justice. Estás en Kali Yuga y en el mundo material y te estás quejando You de know, la justicia. If it were Satya Yuga, you could complain. Hey, somebody's in the mode of passion, he's not supposed to be. Yeah, you could complain about that. Si estuvieras en Sattva Yuga dirías, bueno, hoy alguien está en el modo de la pasión y bueno, te puedes quejar. You can't complain in Kali Yuga. Hey, everyone's in the mode of ignorance. No, it's Kali Yuga. Pero en Kali Yuga no te puedes quejar. Oye, todos están en el modo de la ignorancia. Bueno, estás en Kali Yuga. Right? You can't complain. ¿Sí? No te puedes quejar. So, when we see these things, Así que cuando vemos estas cosas, it should be a reminder of where we are. debe ser un recordatorio de dónde estamos. And so I would say, if you don't like injustice, I know where there's a better place to go, where you won't have this problem. Entonces yo diría, si a ti no te gusta la injusticia, yo sé un lugar mejor a donde puedes ir, de donde no hay este problema. It's called Goloka Vrindavan. Se llama Goloka Vrindavan. If you don't like things here, there's a place you can go where you won't have those problems. Si no te gustan las cosas aquí, hay un lugar donde puedes ir y donde no ves estos problemas. So we can use this as an impetus. Así que podemos usar esto como un ímpetu. It's just so bad. I had a godbrother. He called me up. Tengo un hermano espiritual, me llamó He said, I can't believe what happened. y me dijo, no puedo creer lo que pasó. I said, what happened? Y le dije, ¿qué pasó? He said, I just got an email from my wife. Y dijo, solo acabo de recibir un correo de mi esposa. We've been married for 30 years or 35 years. Hemos estado casados por 30 o 35 años. And the email said, it's over. Y el email dijo, se acabó. No explanation. Sin explicación. I'll take the house. Me voy a quedar con la casa. You can have the dog. Tú puedes quedarte con el perro. It's not supposed to happen. Y supuestamente no debe de pasar. It's not supposed to happen like that. No debería de pasar así. But it happens like that. Pero pasa así. And so all we can think is, if I don't like it that way, then I should make plans to get out of here. Y todo lo que podemos pensar es que si no me gusta de esta manera, debo de hacer planes para salir de aquí. I'm not justifying anything, No, any wrong behavior. no estoy justificando nada comportamiento equivocado. But we know this is how it is sometimes, Pero sabemos que así es como es algunas veces. right? The best lecture gets 50 hits. Some little stupid kitten doing some stupid thing gets 2 million hits. La mejor clase obtiene 50 vistas y un chico tonto haciendo algo tonto obtiene millones de vistas. But the other thing, personally, Pero la otra cuestión, personalmente, is if you try your best es que si intentas tú lo mejor de ti and you do it with the right motive, y lo haces con el humor correcto, then give yourself a hug. te das con el motivo correcto, te das un abrazo a ti I mismo. did good. Lo hice bien. I did the best I did. Hice lo Give mejor que yourself a pude. hug. Dame una palmada en la espalda. I'm happy. Estoy feliz. Why am I happy? Porque estoy feliz. Even though no one appreciated. Incluso si nadie lo aprecia. Because I know I did my best. Porque sé que hice lo mejor. And I know I did it with devotion. Y sé que lo hice con devoción. And therefore I'm happy. Y por eso soy feliz. A lot of times people appreciate and they don't say anything. And 20 years later, they'll see you and say, you know, back in Mexico in 2019 when you did this, I appreciated so much. I say, well, why didn't you tell me then? I don't know. I just tell. It's like that. It's not necessarily that no one appreciates. Sí, a veces pasa que una persona está apreciando lo que haces, pero no te lo dice. Y 20 años después te dice, ¿te acuerdas que en el 2019 en el Templo de México tú hiciste eso? Ay, ¿cómo lo aprecié? Y tú le dices, ¿y por qué no me lo dijiste? No sé. I have a story. Tengo una historia. So this devotee, Perdón, y la última que dijo es que algunas veces las personas lo aprecian, pero no lo dicen. I see her maybe for the first time in like 15 years. Es la devota que he visto como después de not 15 años. Not for the first time, but 15 years after I first met her. Sí, como 15 años después de que la primera vez que la conocí. I helped her become a devotee. Y la ayudé a volverse devota. So like 15 years after this, Así que 15 años después de esto, or 20, o 20, she tells me, me dice, you know, ¿sabes? you saved my life.
salvaste mi vida. I said, I did. Y dije, sí, lo hice. She said, yes. Y dijo, sí. I was planning to commit suicide, and I thought, before I commit suicide, I'll go to the temple. You ended up somehow or other talking about how you become a ghost if you kill yourself, and I decided to not kill myself. You saved my life. And I said, now you tell me, 20 years later. Y ella le dijo, sabes, tú salvaste mi vida porque yo estaba planeando quitarme la vida y decidí ir al templo antes. Y cuando fui al templo te conocí y tú me dijiste, ¿cómo te conviertes en fantasma cuando alguien se quita la vida? Entonces salvaste mi vida. Y dijo, después de 20 años me dices. So it's not a fact also that people don't appreciate, just because they don't tell us. Y también no porque no te lo digan quiere decir que las personas no quiere decir que las personas no lo aprecian. But if you appreciate and you see the value for what you're doing, and you're doing it with the right intent, then you can appreciate yourself. Pero si tú lo aprecias, si tú ves el valor de lo que estás haciendo con la intención correcta, tú puedes apreciarte a ti mismo. I'm the best. Soy el mejor. You appreciate yourself in a humble way. Te aprecias a ti mismo en una manera humilde. Like I sometimes say, nobody makes halava like I make. Como yo algunas veces digo, nadie hace jalaba como yo la hago. It's not that I'm proud, it's an objective fact. I taste halava everywhere and I go, no, not as good as mine. No es que esté orgulloso, es algo objetivo. He probado jalaba y nadie hace jalaba como yo. I know the science of halava. Porque sé la ciencia de la jalaba. No competition. No hay competencia. So I'm appreciating my halava. Así que estoy apreciando mi I'm jalaba. not proud that I'm a great cook. I'm just appreciating I make good halava. No estoy orgulloso que soy increíble cocinero, solo estoy apreciando que nadie hace jalaba como yo. And if you pay me 100 pesos, I'll teach you how to do it. Y si me pagas 100 pesos te voy a enseñar cómo hacerla. Okay, anything else? ¿Algo más? So you can appreciate without being proud. Así que puedes apreciarte sin estar orgulloso. Or maybe you cook something and everyone's saying, this is really good, but nobody compliments you. But you see that and you go, oh, okay. O tal vez tú estás cocinando y ya todo el mundo dice, esto está muy rico. Nadie te dice a ti, pero lo están apreciando. That's appreciation. Esa es apreciación. I see. Or you lead a kirtan, everyone's dancing. That's appreciation. O estás guiando el kirtan y todos están bailando. Esa es apreciación. Right? Or you tell a joke and everyone laughs. That's appreciation. O dices una broma y todos se ríen. Esa es apreciación. Or they see you and they smile. That's appreciation. O te ven y sonríen. Esa es apreciación. I just found out when you go to Russia, don't smile at anybody. He descubierto que cuando vayan a Rusia no sonrían a nadie. They won't trust you. No van a confiar en ti. And don't smile at a woman. Y no sonrías a una mujer. It's dangerous. Es peligroso. Different culture. Es cultura distinta. Anything else? Así, según la canción, cuando usted estaba explicando sobre el robar, que uno hay un placer, ¿eso se debe al orgullo de quien lo hace? ¿O qué sentimiento hay ahí? ¿Qué placer hay? When you were talking about that Krishna enjoys to steal the butter, you said that there is some pleasure there. He's asking if these pleasures come from some, ¿por qué dijiste? ¿Por el por orgullo? las personas. From some proud. Sí, por las personas que lo hacen. Sí, por las personas The people, he's asking if the people who Cuando steal roban something, they have some pleasure because they have some proud in. Oh, ordinary people? ¿Estás hablando de personas ordinarias? You have, o devotos también que a veces hacen eso. Or devotees? for devotees? When O personas ordinarias y también a veces devotos. For both ordinaries and devotees. what do devotees steal? ¿Qué es lo que un devoto roba? Más aplazadas. Well, it's said that a devotee should be anxious for mercy. Se dice que un devoto debe estar ansioso por la misericordia. So stealing mercy is okay. Así que robar misericordia está bien. It's considered a good quality. Se considera una buena cualidad. That you're anxious. For whatever that mercy is, you're anxious to get it. Cuando estás ansioso por cualquier tipo de misericordia, Of course, when it comes to prasadam, it may be mixed with lust. por supuesto, cuando viene el prasad puede que esté mezclado con lujuria.
furia. But if you see it as prasad and go, it's Mahaprasad, and you attack the person, carrying the plate. Pero si la ves como prasad y si no es Mahaprasad, atacas a la persona que está cargando el plato, ¿no? Attack them in your mind. La estás atacando en tu mente. You get some, Tomas un poco. But as far as stealing, it's just that Krishna likes to steal. Y referente a robar, a Krishna le gusta robar. It's enjoyment for him, and it's enjoyment for the people he steals from. Es un disfrute para él y es un disfrute para las personas a las que les roba. So if Krishna steals from you, it's enjoyable. Así que si Krishna te roba a ti, es For you. disfrutable para ti. So, other people steal, who knows why? Y si otras personas roban, pues quién sabe por qué. Lazy or whatever. Flojos. I'm sure amongst thieves, there's pride of those who have made the biggest robberies. They're obviously more proud. Estoy seguro que ha de haber orgullo en esos ladrones que han tenido robos muy grandes, ¿no? Of course. Everyone's Sí, proud. por supuesto, todos tienen orgullo. Okay. Srila Prabhupada ki Hari Hari Bol. Su gracia Mahatma Prabhu ki Mañana. Mañana? mañana. Mañana aquí. El tiempo the same? Yes, 7:45. 7:45 means 8 o'clock.